Muy buenas noches y bienvenidos todos a Siente Valencia, el nuevo programa de las fiestas populares de la Comunidad Valenciana que se estrena en esta noche de hoy, 5 de mayo, en esta emisora, en Onda Fallera y en Onda Valencia Televisión, y a partir de ahora van a tener una cita con todas las celebraciones de las provincias de Alicante, Valencia y también de Castellón, aquí en esta casa, los martes de 10 a 11, recordándoles que nos pueden ver a través de el canal 42 de la TDT, también a través de la radio en el dial 94.0 y por internet, ondavalenciatv.es. Siente Valencia va a pretender que durante una hora conozcan todos los pueblos que están en fiestas y cuáles son sus actos más destacados para que ustedes puedan acudir y disfrutar de todas las celebraciones que se celebran a lo ancho y largo de la Comunidad Valenciana. Siente Valencia la pueden visitar en la página web sientevalencia.net, donde tienen información puntual de todas las agendas de las celebraciones, de las fiestas populares, y también la pueden seguir en Facebook, en la página facebook.com/sientevalencia y en Twitter siente_Valencia. ¿Hay algo mejor en esta vida que las fiestas de los pueblos? Nada. Es la mayor exaltación de la alegría y del júbilo. En Siente Valencia queremos que conozcas las fiestas populares de la Comunidad Valenciana y también a sus protagonistas. Pues la dirección me encanta porque me permite sentir ese gusanillo especial que es estar en un escenario y hacer música en compañía de otra gente. Entonces me encanta la dirección. ¿Qué pueblos están en fiestas y qué actos se celebran? Los tendrás aquí en el nuevo programa de Onda Fallera y Onda Valencia. Quedar entre els tres primers ja és una satisfacció i ja guanyar pues, és el màxim. Ja, més dalt no se pot arribar ahí. No solo hablaremos de fallas, las hogueras, la magdalena, los moros y cristianos o los bous al carrer y también mucho más, sin olvidar a las bandas de música. Mi padre me dijo, bueno, ya que vamos a tocar tu marcha de procesión, pues dirígela tú. Eso es marcar un 4x4 y allí me plantó. Cada martes tienes una cita con Siente Valencia de 10 a 11 de la noche en Onda Fallera y Onda Valencia. Ya hay más bandas de gran nivel. El hecho de que haya subido el número de músicos ha hecho subir la calidad también de las agrupaciones artísticas. Comparte con nosotros todas las fiestas populares de la Comunidad Valenciana. Gracias por entrar a Siente Valencia. Pues ya lo han visto, esta es nuestra carta de presentación aquí en Onda Fallera y en Onda Valencia Televisión y entramos ya en materia y es que esta semana, este próximo fin de semana, Valencia se convierte en el epicentro de la festividad de la Virgen de los Desamparados, la patrona de la ciudad, que en este año 2015 se cumple el 130 aniversario de la proclamación como patrona de la Mare de Déu dels Desemparats, en este 130 aniversario, y el año pasado recuerdo que se celebró el 600 aniversario de la imagen y de la Virgen de los Desamparados. El programa de actos para este fin de semana los importantes empiezan el sábado por la tarde con la salve en la Basílica y con la danza infantil en la Plaza de la Virgen, y a partir de ahí se sucederán con el concierto de la Banda Municipal de Valencia, después el castillo de fuegos artificiales a cargo de Hermanos Cavaller y la popular danza otra vez también en la Plaza de la Virgen.
Ya para el domingo, de madrugada, como preludio, tendremos la descubierta a las 5 de la mañana. A las 4 se abren las puertas de la Basílica para todo aquel que decida entrar. A las 8 de la mañana se celebra la misa de Infants, presidida este año por el cardenal y arzobispo de Valencia, el señor Cañizares, y después a las 10:30 el traslado para aportar la imagen de la Virgen de los Desamparados desde su basílica hasta la catedral para que se celebre la misa de pontifical. A las 2 del mediodía, en la plaza del Ayuntamiento, Hermanos Cavallers disparará la mascletá del día de la festividad de la Virgen de los Desamparados, y por la tarde la solemne procesión que recorrerá las calles del centro de Valencia. Como ven, un programa que no concluye ahí, sino que el lunes se celebra la Ronda La Verche con canciones y melodías populares a cargo de la banda municipal y diferentes grupos de dances, también en la Plaza de la Virgen, a partir de las 8:30 de la tarde. Y como les decía, como ven, un programa extenso que se repite año a año, pero la Virgen siempre tiene algo de especial. Como de especial tiene su historia, y si hay alguien en Valencia que la conoce y muy bien, es Baltasar Bueno, que nos concedió una entrevista para Siente Valencia en este primer programa, y en el que nos detalla diferentes anécdotas y curiosidades de la historia de la Virgen. ¿Sabían ustedes que la imagen estaba hecha por la forma de la Cheperudeta para ir encima de los ataúdes de las personas que no tenían hogar en aquella época? ¿O que la Virgen de los Desamparados nació como la advocación fue creada en Valencia, donde tenemos una tradición de vírgenes aparecidas? Pues todo esto y mucho más nos lo cuenta Baltasar Bueno. Nos encontramos con Baltasar Bueno, doctor en teología, periodista, con cientos de artículos publicados en la prensa valenciana y con 17 libros escritos por él, ya casi 18. Baltasar, gracias por atender a Siente Valencia en este primer programa. Y bueno, experto en la Virgen de los Desamparados, has escrito ya varios libros sobre la patrona de Valencia. La primera pregunta casi directa, ¿desde cuándo existe la advocación a la Virgen de los Desamparados? Es una vocación antiquísima que inventamos los valencianos, existe desde el siglo XV, desde comienzos del siglo XV, que fue el gran siglo de los valencianos. Sabemos exactamente el año en que fue esculpida, se cree que debió ser entre 1410 y 1412, no sabemos quién la esculpió. Los expertos en arte la califican como una talla gótica de la escuela borgoñona, pero no sabemos nada más. O sea, no sabemos nada más porque, siendo el archivo de la Virgen uno de los mejores de Valencia, mejor conservados, con mejor documentación, con pergaminos antiquísimos, lo tenemos todo de la Basílica de la Virgen, de las fiestas, está todo detalladito, menos quién hizo la escultura. Hablas de que es una imagen creada, una advocación creada, y es que en Valencia tenemos mucha tradición a las imágenes de diferentes aparecidas. Exacto. Bueno, y casualmente la Virgen de los Desamparados es creada inventada por los valencianos. Es una Virgen inventada. Bueno, vamos a tener en cuenta una cosa, y es que las imágenes de la Virgen, que nosotros llamamos aparegudes o trobades, ¿no? Son porque existían antes de la invasión islámica, antes de la dominación islámica, en que, bueno, todos los del Islam van en contra de las imágenes religiosas de Dios, de Jesucristo, y entonces muchas imágenes fueron escondidas para que no fueran destruidas, y luego fueron apareciendo. No es que se apareciera la Virgen como la de Lourdes, no, simplemente eran descubiertas en aquellos lugares donde fueron escondidas, generalmente en los pueblos, lugares muy conocidos. Todas las imágenes de la Virgen de después de la conquista, después de la entrada de Jaime I en Valencia, son imágenes creadas, inventadas. Y la gran imagen de la Virgen inventada por los valencianos, creada por los valencianos, es la Virgen de los Desamparados. Pero es creada por los valencianos además con el nombre. La Virgen es buscada, es creada, es inventada para que protegiera el primer manicomio del mundo, que era el hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico, Padre Jofré, crearon una Virgen patrona para ese hospital,
y aparecía entonces la advocación de Nostra Dona Santa dels Innocents Desamparats, Nuestra Señora de los Locos y de los Desamparados. Y Baltasar, ¿por qué se crea la imagen con la conocida forma del H. perudeta? Bueno, es una cosa curiosísima que denota que desconocemos, bueno, el común de la gente desconoce la historia de la Virgen. Es una pregunta que siempre sale. Yo cuando voy a dar charlas, conferencias, coloquios, siempre me hacen la misma pregunta. Quiere decir que en general el pueblo no queremos mucho a la Virgen, es lo que nos pasa a los valencianos. Queremos mucho a la Virgen, pero no sabemos nada de ella. Es simplemente porque una de las funciones que tenía esa Virgen, aparte de ser patrona de un hospital de locos, era la de acompañar en los entierros a aquellos muertos que nadie quería, que morían en Valencia ajusticiados o sin familia, o solo se encontraban muertos en una acequia o en el mar o por ahí por los caminos, ¿no? Y como no tenían familia, no tenía quien les acompañara hasta el cementerio, llevaban a la Virgen encima del ataúd, hasta que la Iglesia prohibió en un concilio que las imágenes fueran sobre los féretros de los cadáveres. Entonces los valencianos no hicieron caso, aquí nunca hacemos caso a nadie, ni al rey, ni a los ministros, ni en absoluto, es nuestra tradición, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Vale, nos prohíben que la Virgen vaya acostada sobre los féretros, vale, pero la Virgen va. Entonces lo que hicieron fue levantar a la Virgen, ponerla de pie, y la Virgen continuaba yendo a acompañar a los entierros de los que nadie quería, de los que estaban desamparados. ¿Qué pasa? Que al levantar la Virgen, la inclinación de la cabeza no es que esté jorobada la Virgen, simplemente es una Virgen yacente que la ponemos de pie, y entonces la inclinación de la cabeza es la almohada. Y en Valencia se celebra la festividad el segundo domingo de mayo. Segundo domingo de mayo. ¿Desde cuándo se celebra la festividad? Desde el siglo XVII que lo ordena el Consejo de la Ciudad, el Ayuntamiento de Valencia, porque la fiesta es una fiesta de la ciudad, es como el Corpus. Son fiestas que organiza y que patrocina desde su origen el Consejo de la Ciudad, el Ayuntamiento de Valencia. Es una fiesta municipal porque es la fiesta de la ciudad. Y desde los inicios de la festividad, ¿hay algún acto que ha desaparecido del programa, de los que se celebran al principio y ahora ya no se celebran? Sí, han variado pocas cosas. Hay una que era fundamental, por ejemplo, cuando llegaban las fiestas de la Virgen una semana antes, todos los regimientos de soldados acantonados en Valencia, con cuarteles en Valencia, todos cada día desfilaban por esta plaza, hacían desfiles con banda de música y con la tropa vestida de gala desde sus cuarteles hasta la Virgen. Y aquí, en esta plaza, hacían la retreta, le tocaban la diana a la Virgen y estaban, pues se pasaban al menos una semana desfilando, porque cada día lo hacía un regimiento, entonces había muchos regimientos, muchos cuarteles, y eso ha desaparecido porque en realidad ya ejército prácticamente no queda nada. Queda algo de que el Día de la Virgen sigue yendo una compañía de honores, un piquete de honores, una banda de música militar a acompañarla, pero porque es una larga tradición. Y era muy bonito porque a la gente le gustaba venir aquí y ver pues cómo hacían sus homenajes militares a la Virgen. En este 2015 se celebran 130 años de la proclamación como patrona canónica de Valencia. ¿Cómo pasa la Virgen de los Desamparados de ser la patrona de los inocentes, gracias al Hospital del Padre Jofre, a ser la patrona de la ciudad? Pues porque va cogiendo poco a poco fama, es decir, era una Virgen que al principio nadie le hacía caso. De hecho, aquí en la catedral, frente a la basílica, en una capillita que ahora está San Vicente, ahí estaba la Virgen. Entonces vino un rey y se dio cuenta que venía mucha gente ya aquí a verla. Fíjate tú, no estaba ni dentro de la catedral, la tenían ahí en un rincón fuera y ahí mojándose y, ¿me entiendes? Hasta que vino un rey y dijo que poca vergüenza los valencianos, que tanto que querían a su Virgen, porque ya iba mucha gente a verla, a rezarle aquí, que no tuviera un templo digno.
Y entonces es cuando se crea, en el siglo XVII, cuando se crea la basílica. Y además ya la creamos mal, porque la creamos pequeñita, ¿sabes? Y no la hemos hecho grande. En cualquier lugar de España o del mundo, el santuario de la Virgen, o de su Virgen más querida, es enorme, la Basílica del Pilar, por ejemplo. Pero aquí no, aquí hacemos las cosas provisionales y se nos quedan para siempre. Entonces fue un rey el que nos dijo a los valencianos: qué poca vergüenza tenéis de que tanto queréis a vuestra Virgen y no le habéis hecho una casa digna de ella. ¿Qué es lo que ocurre también? Que tanto que queremos a la Virgen y no sabemos nada de su historia. Y es una historia riquísima, pero riquísima en muchísimos aspectos, en muchísimos detalles. Damos un salto en el tiempo, nos vamos hasta la época de la Guerra Civil, que una de las anécdotas que tiene la historia de la Virgen es que, según cuentan, la salvó un montón de republicano. gente. Eso es un lío. Yo cuando ya hice mis 2 libros, el primero que contaba más que nada los últimos 100 años de ella, pero este segundo libro que he hecho hace varios años, porque se sigue editando todos los años, a mí ya me salieron un montón de gente que había salvado a la Virgen. Es una cosa curiosísima. Hay unas personas que son fundamentales, independientemente de quién colaboró, quién no colaboró, que se lo apunten, que no se lo apunten. Hay 2 cosas curiosas. La salvan fundamentalmente un alcalde republicano de izquierda. Curiosamente es el que da la orden a la Guardia Civil y a los bomberos. Estaban aquí en la Plaza de la Virgen, la basílica ya estaba incendiándose. Quien pega un grito y da la orden a la Guardia Civil y bomberos que entren dentro de la basílica a salvar la Virgen. Y luego el capitán que manda la tropa a caballo, que entra a galope dentro de la basílica y espanta a todos los que están haciendo una pira de fuego ahí dentro, que fuego que ya estaba llegando al nicho donde estaba la Virgen, es un capitán anarquista. Es una cosa curiosa, era un capitán de la Guardia Civil, pero que en su tiempo libre, cuando se quitaba el uniforme, hacía mítines anarquistas. Bueno, un hombre republicano muy de izquierdas, que a él le dieron la orden: usted desaloje la basílica y deje que los bomberos trabajen, siendo da la orden. Y no entra a caballo ahí. Y si el alcalde republicano al mismo tiempo no le hubiera dado la orden, hoy no tendríamos ni basílica, ni tendríamos Virgen, ni tendríamos nada. Lo que pasa es que en ese ínterim parece que hay una serie de personas, bueno, a mí yo recuerdo que sacristanes la habían salvado, que uno que tenía un estanco por aquí lo había salvado, que, bueno, me salieron a mí un montón de gente, un cura aquí también que lo habían salvado. O sea, lo que sí que parece cierto es que la Virgen estaba atornillada en su camarín a un pedestal, o tenía un mecanismo que no había forma de liberarlo, entonces no podían sacarla. Entonces alguien dijo: hay un cura cerca de aquí escondido en una casa que sí que sabe eso, cómo se quita. Y sí que fue el hombre, fueron a buscarlo, Guardia Civil, a buscar al cura que estaba escondido, dijo: usted venga aquí y sáquenos a la Virgen. Entonces, pero ese mismo cura dice que la salvó. Bueno, dice, lo mataron, pero que se atribuía la salvación de la Virgen. Bueno, lo importante es que se salvó y que al final cogieron la imagen de la Virgen y en un camión de abastos del Ayuntamiento de Valencia, de noche, escoltada por la Guardia Civil y los bomberos, la llevaron y la emparedaron en el Ayuntamiento de Valencia. Pues es una historia bonita. Y que se salvó ahí, pues nada, 600 años de historia con su imagen. Baltasar, en tus diferentes libros has estudiado toda la historia de la Virgen y, claro, está marcada, por lo que vemos, por diferentes anécdotas. Hay muchas, hay ¿Cuál muchas. es de todas las anécdotas, cuál es la que a ti más cariño, más entrañable, cuál es la que es especial para ti? Hay muchísimas, elegir una va a ser difícil. Hay muchísimas de todo tipo, históricas. Por ejemplo, pero sobre todo históricas. Cuando realmente se estalla la devoción
a la Virgen en Valencia fue durante la Guerra de la Independencia. Hay que tener en cuenta que el palletero declara la guerra a Napoleón en Valencia y enardece a la masa con un fajín de la faja suya, coge una estampa a la Virgen, la cose y con una estampa a la Virgen levanta al pueblo valenciano contra los franceses. Y los franceses tuvieron que hacer 3 veces 3 asedios a Valencia para poderla conquistar. No pudieron. ¿Por qué? Entendieron los valencianos en aquella época que se aclamaron a la Virgen, que fue por favor de la Virgen, y los franceses aquí no hicieron tantas animaladas y tantas destrozas como hicieron por todas partes. Bueno, hicieron algunas porque detuvieron a 1500 frailes, se los llevaron para Francia y mataron a más de la mitad, pero salvajadas, como hicieron en otras partes, aquí no hicieron tantos. Porque ellos creen que ellos cogieron a la Virgen y hicieron una procesión con la Virgen por las afueras de las murallas de la ciudad. Entonces se sintieron protegidos por la Virgen. De ahí es cuando a la Virgen, entendiendo que había favorecido a Valencia contra los franceses en la Guerra de la Independencia, es cuando la hacen generalísima de los ejércitos. No la hace Franco, como dicen. Algunos dicen que el fajín y el título es de Franco. No, se lo dio el general Caro después de que los franceses ya se marcharon de Valencia. Además se marcharon huyendo, ¿sabes? Y fue a partir de ese momento cuando estalla el gran fervor en Valencia por la Virgen, cuando ya llega al máximo. Y entonces un obispo ordenó que en todas las iglesias de la diócesis de Valencia hubiera un altar, una capilla dedicada a la Virgen de los Desamparados. Y entrarás tú en la iglesia que quieras de la Comunidad Valenciana, en que la Virgen de los Desamparados está siempre presente, no falla nunca. Y es porque un obispo dijo, homenaje a la Virgen, todas las iglesias con una imagen de ella. Es por ello que la gran devoción que se tiene en todos los pueblos y localidades valencianas a la Virgen de los Desamparados. Pues yo creo que sí, yo creo que eso ayuda mucho, y también porque el título, la advocación, es un título y una advocación solidaria, cariñosa, es decir, ¿quién no se encuentra desamparado? ¿Quién en un momento determinado no necesita un apoyo aunque no crea? Y de hecho hay mucha gente, aquí viene mucha gente el día de la misa, el día de la Virgen, la misa de infants, la procesión, tal, que no cree en Dios. Sin embargo, cree en la Virgen que no se la toquen, y hay mucha gente que pues, por ejemplo, en Fallas, la ofrenda de flores a la Virgen es algo extraordinario, es decir, por aquí pasan miles y miles de personas, y eso donde mejor se ve es en las retransmisiones por televisión de la ofrenda. Siempre que llega aquí una mujer con un ramo de flores y ve a la Virgen, que no es la Virgen, es decir, no es la imagen, ¿no?, pero que representa a la Virgen, se pone a llorar. ¿Sabes? Cuando las cámaras se enfocan las caras de las mujeres o de las niñas entregando su ramo de flores, todas tienen un voto, todas que por ahí, ¿sabes? Y bueno, Baltasar, también por hacer un repaso histórico, se hizo una restauración el año pasado, en especial a la imagen. Sí. Tal como la podemos ver hoy en día, ¿es la representación o la de la que fue fiel sí. a la primitiva? Sí, menos el rostro, es decir, la talla es la original, no es de madera, la han restaurado, nunca se ha sabido de qué materia está hecha. La restauración, el equipo de restauración que lo ha hecho, que es de la Consellería, no ha conseguido determinar qué es. Es una especie de engrudo de papel maché, es una especie de papel, cartón, pergaminos, con una cola, fácil de labrar, pero no es de madera. ¿Por qué eso es así? Porque si la hubieran hecho de madera o de piedra, hubiera pesado mucho y no hubieran podido llevarla en los entierros encima de los féretros. O sea, ella no pesa nada y es bajita, ella no es alta, pero es bajita porque le cortaron una vez los pies, no tiene pies, está la imagen empotrada en una peana. Y luego el pelo de ella está como una imagen gótica, está labrado en la cabeza. La imagen, ella es bonita. Es la misma imagen, solo que la cara no es. ¿Por qué?
porque en la guerra el fuego que se hizo dentro de la basílica para pegar el fuego ya llegó casi al nicho, reventó los cristales y dañó la mascarilla de la Virgen. Entonces, después de guerra, la restauraron un poco, pero nunca la cara consiguieron hacerle la que tenía, nunca. Tuvo una restauración por parte del escultor Ponsoda, otra restauración por parte de Carmelo Vicente al poco tiempo porque no les gustaba la de Ponsoda, ¿sabes? Y eso no lo han conseguido nunca, porque la cara original de ella es de una niña. O sea, la Virgen, cuando era Virgen, tendría 20 años como mucho. Si te das cuenta, la cara de la Virgen que nos han hecho es de una mujerona de estas de la huerta, de estas ya madura. No, la Virgen cuando era Virgen, y la Virgen esta, antes de guerra, era una carita gótica, como una niña gitanada, guapa, muy bonita, ojos achinados, ¿sabes? Que es el típico estilo de las esculturas góticas. Y lo único que no se ha conseguido, que se hubiera podido conseguir, porque hoy hay tecnología suficiente y tenemos documentación suficiente para reconstruirla. Hoy es fácil reconstruir una cara original, no hay que hacerla según intuición o según a mano, no. Por ejemplo, lo tridimensional, o ya con una impresora puedes hacer una escultura, ¿me entiendes? O sea que hoy hay tecnología suficiente para eso. Y eso no se ha conseguido y habría que conseguirlo. Pero fíjate, ha habido una gran polémica porque los expertos que han restaurado ahora a la Virgen le cambiaron un poco las cejas. Tú sabes que unas cejas en una persona, según la curvatura, según la pongas, te ponen cara seria, cara triste, cara alegre, ¿me entiendes? Tocaron las cejas de la Virgen y se ha montado una polémica entre expertos, imagínate, entre restauradores de arte, que para qué. Pero yo creo que habría que ir a conseguirle la cara que tenía la Virgen antes de guerra. Pero no han querido, por si la gente protesta. Oiga, es que tendría que protestar de que la Virgen tenga una cara de una señora de la huerta de Valencia de 50 años. La Virgen, y sobre todo cuando tuvo su niño, era una criatura, tendría 18, 20 años, no tendría más. Podríamos decir que no se entiende la historia de Valencia sin la presencia de la Virgen. Exacto. Y yo fíjate, es una cosa que a mí me gusta decir, que la historia de la Virgen de los Desamparados es historia misma de Valencia. Por ejemplo, yo cuando he hecho el libro mío, el último, de la Virgen de los Desamparados, lo que hice fue coger la historia civil de Valencia desde 1400, la historia eclesiástica de Valencia desde esa fecha y luego la historia de la Virgen. Y la he metido, o sea, la he cosido a las dos historias, a la civil y a la eclesiástica. Porque hay muchas cosas que no se entienden de Valencia si no sabes lo que le ha pasado a la Virgen, y hay muchas cosas de la Virgen que no se entienden si no sabes lo que ha pasado en Valencia. Eso de generalísima de los ejércitos, es decir, ¿por qué es generalísima? Una Virgen que tiene que ver con los militares y con los sables y con los tiros. Pues nada, simplemente es que se sintieron protegidos por ella. Y Baltasar, ya para concluir, ¿qué tiene la Virgen que levanta tanta devoción? Allá por donde va, porque en todas las localidades valencianas o hace al tiempo que también ha salido fuera de la Comunidad Valenciana, vaya donde vaya, tiene devotos la Virgen de los Desamparados. Yo creo que es ternura, parte de que hay es devoción, pero vamos a humanizarlo, ¿no? Yo creo que es ternura, yo creo que es una advocación que es muy moderna, es solidaria, es madre de los marginados, es madre de los que no tienen nada, de los desgraciados. ¿Cuánta gente hay desamparada, marginada, sin nada? O sea, tiene un título que no es Nuestra Señora del Rosal o Nuestra Senyora del Peral, no, és Mare dels Desemparats, dels Innocents, es decir, su advocación, aparte la historia, el que tus padres, el que los abuelos, el que las abuelas, o sea, eso es un peso importante, esa tradición de padres a hijos es muy importante, ¿no? Es solamente porque te lo han enseñado tus abuelos o tus padres
muchas veces creemos simplemente porque nuestros abuelos y nuestros padres nos han dicho algo, o simplemente hacemos las cosas o tenemos una costumbre por tradición familiar. Pero es que aquí además es, aunque uno no tenga tradición familiar, aunque uno no tenga tradición religiosa, solo el tener un título de la Virgen, madre de los marginados, de los desgraciados, de los que no tienen nada, eso es muy importante. O sea, ves que tiene un sentido de social, de solidaridad. Es que además ella no ha sido solamente una Virgen de procesiones. Por ejemplo, y ya hasta que el Ayuntamiento de Valencia se lo quitó, que fue hasta principios del siglo pasado, ella enterraba a todos los muertos. Ahora los entierran funcionarios municipales o empresas que contratan los ayuntamientos para enterrar a muertos, y los entierran, vale, llegan a un callejón que han matado a uno, lo cargan en un saco de plástico, lo envían al cadáver y luego a la fosa común. No, es que antes aparecía un muerto de este tipo, un cadáver judicial, un cadáver forense, y iban todos en procesión, con su misa, con sus rezos. O sea, tenía todo un sentido. Y luego también lo que hacían era, tenían muchas obras de beneficencia. La Cofradía de la Virgen se dedicaba no solo a pagar los entierros y atender los entierros de los desgraciados, sino se preocupaba por los huérfanos, por las huérfanas. Hay muchas obras sociales que están aún hoy en día advocadas a la Virgen de los Desamparados. Pues Baltasar, gracias por acercarnos la historia de la Virgen de los Desamparados, que como han podido ver pues va ligada a la historia de Valencia, y que este próximo fin de semana celebra sus días grandes, en especial el domingo, con el traslado y con la procesión vespertina. Muchas gracias. Siempre interesante una entrevista con Baltasar Bueno, que tiene conocida desde el principio la historia de la Virgen de los Desamparados, como han podido ver. Y nada, desde aquí, desde Siente Valencia, agradecer a Baltasar Bueno la entrevista de nuevo, y también invitarles a ustedes a que participen en todos los actos que se celebran en Valencia en honor a la Virgen de los Desamparados. Pero no solo Valencia celebra sus fiestas en honor a la patrona. También en la localidad alicantina de Muro de Alcoy, pero otras fiestas diferentes, hay actos este fin de semana. Y es que llegan los moros y cristianos de Muro de Alcoy, que se celebran entre el 8 y el 11 de mayo. Y entre ellos destacan la entrada mora el día 9 y la entrada cristiana el día 10, también con la procesión de la Virgen de los Desamparados. Pero antes de hablar con el presidente de la Junta de Festes de Muro de Alcoy, el señor Rafael Payá, vamos a ver un vídeo que hemos hecho en Siente Valencia. Llegan los moros y cristianos de Muro de Alcoy. En honor a la Virgen de los Desamparados, entre el 8 y el 11 de mayo, la localidad alicantina llena sus calles de música, color y fiesta. La entrada mora se celebra el día 9, mientras que el 10 de mayo, día grande de las fiestas, se celebra la entrada cristiana con la festividad de la Virgen de los Desamparados. Los moros y cristianos de Muro de Alcoy concluyen el día 11 con el Día dels Trons. En sientevalencia.net encontrarás toda la información de una de las celebraciones más famosas de moros y cristianos.
Pues ya lo han visto, se avecina un gran fin de semana en Muro de Alcoy y para que nos acerque más, nos aproxime la fiesta, tenemos con nosotros vía telefónica al señor Rafael Payá, que es, como decíamos antes, el presidente de la Junta de Festes de Muro de Alcoy. Señor Rafael, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por atender a Siente Valencia. ¿Ya está todo preparado en Muro de Alcoy para este fin de semana de fiestas? Hombre, aún estamos aquí en la Junta intentando terminar todas las cosas, pero sí, está todo preparado ya. Y bueno, estamos aquí en Siente Valencia, en una emisora de la ciudad de Valencia. Sí. Acérquenos un poco las fiestas. ¿Cómo se viven en Muro de Alcoy estos días? Hombre, nosotros empezamos las fiestas el día 12 de abril con la Publicà y el Angelet, que es un niño de 8 años que hace, digamos, el anuncio de que vienen las fiestas. Y el sábado pasado, ya prácticamente con el concierto de fiestas de la música de Muro, ya se dio comienzo a las fiestas. Y esta semana estamos en la semana grande todos, que ahora todas las filadas están todos de link. Y el viernes ya es cuando empiezan de verdad. Y Rafael, de todos los actos que se celebran, ¿cuáles son los actos centrales de estas festividades? Los más llamativos de todos son las entradas. La entrada del sábado y la entrada del domingo. El sábado la entrada mora, hombre, todos los actos son bonitos, pero la entrada mora salen 32 bandas de música, que ya son bastantes. Y la entrada mora y la entrada cristiana el domingo son 33. O sea que, aunque sea un pueblo de 9.000 habitantes, en las entradas salen lo menos de 3 a 4.000 personas. Después de las celebraciones en la ciudad de Alcoy, las de Muro son las siguientes en celebrarse con importancia. Don Rafael nos ha contado las entradas, que son los actos más importantes, pero aquellas personas que no han acudido nunca a ver los moros y cristianos de Muro de Alcoy, ¿por qué deberían acudir a ver estas fiestas? Bueno, pues yo te lo voy a explicar. Las fiestas, Muro es un pueblo muy abierto. Y cuando viene uno que es de fuera de otro pueblo, a los 10 minutos está integrado dentro de las fiestas. Porque es una fiesta, aparte que están todas, tienen sus locales todas las ciudades, pero hay todo es fiesta por la calle. Están desde el viernes hasta el lunes por la noche, todo es fiesta. Y se integra, la gente de fuera se integra mucho. Lo que pasa es que lo más llamativo de todo es eso, son las entradas, pero no dejes también que a las 6:30 de la mañana del sábado arranca la Diana, que eso es un acto muy bonito, por lo menos a todos nosotros nos gusta, bueno, a los de Alcoy, los de Muro y todo. La Diana es un acto muy bonito, pero el centro son las entradas. Y bueno, ya Rafael, para concluir, para no hacerle más esperar, invite a toda la gente que está viendo el estreno de Siente Valencia a que acuda a las fiestas de Muro de Alcoy. De Valencia, yo vivo también en Valencia. Tengo un edificio en Valencia. Entonces, invito a todos los valencianos y a todos los pueblos de Valencia que si tienen un rato, de Valencia aquí hay 110 kilómetros. Los que puedan, que cojan su coche el sábado o el domingo y que vengan. Bien recibidos estarán. Todos. Y a los 10 minutos estarán integrados dentro de la fiesta. Seguro, seguro, seguro. Porque Muro tiene eso, es muy abierto la gente. El forastero, te lo digo, al momento ya no es forastero. Y más que el que no lo ha visto nunca, que venga. Más, total es 1 hora, en la autovía es 1 hora. Pues... Rafael, muchas gracias y nada... Gracias, y están todos invitados. Ya han escuchado a Rafael, que es el presidente de la Junta, presidente. Bueno, se hacen las fiestas en honor, si te fijas, que se hace la fiesta en honor de la Virgen de los Desamparados, sí. Que es el domingo, que es el día grande de Muro, porque por la mañana tenemos por la ofrenda de flores a la Virgen, y luego tenemos los pasacalles, y luego a la tarde es la entrada, y por la noche es cuando hay la procesión de la Virgen. Día grande es sábado y domingo. Bueno, y no dejemos lo del lunes, que es el día de las embajadas o el día de los truenos, que se disparan de 400 a 500 kilos de pólvora también.
que es un acto muy bonito también. Bueno, pues ahora sí, Rafael, muchas gracias y ya lo han escuchado. Ya están todos invitados a Muro de Alcoy y a sus fiestas. Que cojan el coche y a Muro. Muchas gracias, Rafael. Vale, a ti. Vale, muchísimas gracias. Y proseguimos nosotros con el programa de Siente Valencia en este estreno hoy 5 de mayo y vamos a acercarles ya todos los pueblos que van a estar en fiesta, pero antes recordarles que Alicante ya tiene elegidas a sus dos bellas del FOC, tanto a la infantil como la mayor, en sendos actos celebrados en la Plaza de Toros de Alicante. Y la bella del FOC infantil es Daniela Guzzardo, mientras que la bella del FOC mayor es Carmen Caballero. También indicarles que este próximo fin de semana Valencia se convierte en el epicentro de las bandas de música con el certamen provincial de bandas de música, la edición número 39, con casi una veintena de sociedades musicales que se reunirán en el Palau de la Música tanto sábado como domingo para pugnar por ver quién se convierte en la mejor banda de la provincia. También en Senija están ahora en fiestas en Alicante, están celebrando ya sus actos de Bous al Carrer, y también en Iàtova empiezan también este fin de semana con los Bous al Carrer de las fiestas de San Isidro, que se celebrarán los días grandes la semana siguiente con los actos como la procesión y el concierto del Centro Instructivo Musical Santa Cecilia de Iàtova. Y también en Orba empiezan este fin de semana las fiestas en honor a la Virgen de los Desamparados. El día grande es el domingo 10, en el que también tendrán la representación del musical Dancing Las Vegas. Y también este fin de semana empiezan los moros y cristianos en la localidad alicantina de Biar, en este caso en honor a la Mare de Déu de Gràcia, del 10 al 13 de mayo, con las entradas el día 10 y el día 12 la procesión de la imagen. Y vamos a ver ya la agenda para este fin de semana. Cabanes prosigue con sus fiestas en honor a la Virgen del Buen Suceso hasta el domingo 10 de mayo. Desde hoy, els Bous al Carrer toman las calles de Cabanes, mientras que las orquestas Boston y Matrix pondrán el broche de oro en las fiestas de la localidad castellonense. La ciudad de Valencia celebra los actos en honor a su patrona. El sábado con la salve y la danza y el domingo con el traslado y la procesión como actos más destacados, miles de devotos de la Virgen de los Desamparados celebrarán la festividad en las calles del centro de Valencia. Y sin abandonar el Cap i Casal, las bandas de música de la provincia de Valencia celebran la edición número 39 del certamen provincial. 18 agrupaciones musicales pugnarán por convertirse en la mejor banda de Valencia en las 5 secciones que lo componen. En el Palau de la Música de Valencia se celebran las audiciones el sábado y el domingo. Y en la provincia de Alicante, la localidad de Senija encara la recta final de sus fiestas patronales. Los festejos en honor a la Virgen de los Desamparados viven ahora sus días de Bous al Carrer. Ultiman los preparativos en Orba, ya que el día 8 empiezan sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Desamparados. Del 8 al 11, varias orquestas y varios actos llenarán de fiesta las calles de esta localidad de la Marina Alta. Y los moros y cristianos también llegan a Biar para celebrar las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. Del 10 al 13 de mayo destacan la entrada de ambos bandos el día 10 y la procesión de la Virgen el día 13. Encontrarás toda la información de las fiestas populares de la Comunidad Valenciana en sientevalencia.net.
Pues ya saben, todas las localidades que están en fiestas este próximo fin de semana, y respecto al certamen de bandas, añadirles que lo van a poder ver por segundo año consecutivo, lo van a poder ver en directo a través de sientevalencia.net y también lo van a poder seguir a través de la cuenta de Twitter, @siente_Valencia. Y ya para concluir en este primer programa, vamos a concluir, como decíamos, con unas imágenes de las cruces de mayo que se han montado este pasado fin de semana dentro del concurso de los Ratpenat, en el que en la primera sección, en la sección A, ha salido vencedora la Creu, que ha plantado la falla Plaza de la Creu del Sánchez, de los Poblados Marítimos de Valencia, mientras que en la sección B se ha alzado con el primer premio la falla Exposición Micer Mascó. Así que gracias a todos por estar en este primer programa de Siente Valencia. Para más información, sientevalencia.net. Muchas gracias y el próximo martes nos vemos de 10 a 11 aquí en Onda Fallera y en Onda Valencia Televisión. Muchas gracias y felices fiestas.